Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a este primer evento de este proyecto que voy iniciando, que es Diálogos con la Existencia. Y pues para poder aperturar, quiero agradecer y dar la bienvenida al doctor Carlos Esteve Gutiérrez, que nos acompaña para pues, eh, cortar el listón precisamente de este proyecto con este cine debate de esta película de una aventura extraordinaria. Esperemos que para todos sea de su agrado el estar el día de hoy aquí. Y pues bueno, pues quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Esteve. Pues muchísimas gracias por la invitación a tu proyecto y pues poder precisamente inaugurarlo para que precisamente pues tenga un impulso, un empuje y pues realmente pues sirva para empezar a transmitir pues esta mirada existencial y fenomenológica a más personas y pues hacer llegar pues estas perspectivas, sí, a más público. Muchísimas gracias, Gaby. Pues, muchas gracias y pues muchas gracias también a los asistentes que nos acompañan. Vamos a estar compartiendo nuestra perspectiva desde una mirada existencial y también gestáltica. Y pues también si ustedes tienen algún comentario desde su perspectiva, es bienvenido. Y también si nos quieren hacer algún comentario. Y bueno, empezamos con la apertura y me gustaría que pues, nos fuera comentando el doctor Carlos, pues qué le pareció esta película. Pues, si hay alguna persona que de alguna manera pues no esté familiarizada del todo con toda la película, aunque es una película bastante vieja, pues parte precisamente de esta narración que nos van haciendo de este personaje que pues proviene de la India y pues es inmigrante y pues principalmente nos van narrando pues cómo él pues va creciendo en un zoológico y cómo principalmente pues es bautizado, ¿no? Principalmente por esta experiencia en donde pues va narrando cómo un amigo de su padre le hace referencia a una piscina que en algún momento llegó a conocer y entonces cuando el padre pues tiene este conocimiento y vive la experiencia, pues decide ponerle así a su nombre, ¿no? Piscín. Y realmente aquí viene algo muy importante, Piscín Patel, que si nosotros tratamos de buscar, digamos, el significado de este término, puede modificarse a piscín, que tiene que ver con el hecho de orinar. Entonces, cómo empieza a vivir ciertas experiencias de bullying en la escuela, donde empieza pues a ser, pues no sé, agredido acerca de estos comentarios como pues el meón, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Entonces, cómo él empieza a encontrar principalmente a través de toda esta parte intelectual, pues una alternativa en la cual pues trata de desviar la atención y empieza principalmente pues a utilizar el número pi para poder pues presentarse de una manera diferente y pues vamos viendo cómo esto le va dando un resultado conforme lo va haciendo ya que pues empieza a memorizar pues todos los decimales que tiene el número pi, que pues hasta el momento si buscamos a nivel científico pues pareciera que es un número infinito y pues vemos en la película cómo llena hasta 3 pizarrones donde logra memorizarse pues todos los decimales que precisamente pues tiene este número y pues entonces logra su cometido. Posteriormente pues empezamos a ver cómo empieza una búsqueda pues de esta espiritualidad. Él pues de origen pues conoce el hinduismo y vamos dándonos cuenta cómo pues su madre le va dando como pues toda esta carga de significados y le va contando ciertas historias que precisamente pues él se empieza a sentir enganchado. Sin embargo, pues también vemos cómo pues su papá pues se va más hacia la parte de la razón, ¿no? Hay incluso pues una búsqueda en donde él empieza a mencionar cómo también encontró a Jesucristo en algún momento, en alguna escena donde pues su hermano le reta a que beba del agua bendita de una iglesia. Entonces va, lo hace, el padre, el sacerdote lo ve
y pues de ahí empieza una relación donde pues muchas de estas preguntas existenciales como pues que Dios manda a su hijo a que pues viva esta experiencia de ser crucificado en la cruz y cuando pues va entendiendo como este significado de dar la vida por los demás, pues va haciendo referencia a cómo es que se siente muy identificado con Jesucristo, ¿no? Y pues que va precisamente entonces identificándose con esta filosofía. Y en último momento, pues también tiene una experiencia donde termina entrando a una sinagoga y pues pareciera que también hay algo de ahí, aunque no queda muy claro, que lo termina pues también enganchando y pues termina también haciendo oración hacia la Meca. Entonces, ¿cómo es que desde ahí su familia pues empieza de alguna forma a respetar, por decirlo de alguna manera, pues sus tres creencias, ¿no? Sin embargo, aunque de alguna forma es respetado, pues su padre le hace algunas observaciones desde la fe y hay un mensaje que para mí pues fue muy importante en ese sentido de cómo es que le dices que yo prefiero pues que realmente tú elijas una cosa a que yo incluso no crea, a que pues realmente creas en todo, que pues de alguna forma eso es creer en nada. Entonces, como invitándolo a que pues tenga una sola perspectiva, pero pues que para tener una perspectiva pues es importante primero el cuestionarse y el utilizar la razón. Entonces, pues como a partir de ese momento, a pesar de escucharlo, pues él decide ser bautizado y pues cambia la escena, ¿no? Entonces empieza a ver como toda esta experiencia donde pues tiene la posibilidad de llegar un tigre nuevo que pues cuentan la anécdota, ¿no? De cómo es que pues el tigre se le iba a llamar Sediento, ¿sí? Sin embargo, por el otro lado, pues al parecer por problemas de traducción o no sé cómo, terminan invirtiendo los nombres y el nombre pues de la persona que lo llevó, que era Archa Parker, pues se le pone al nombre de el tigre y como el nombre de Sediento se lo ponen a la persona que lo llevó. Y por eso es que pues lo llama de esta forma, ¿no? Queriendo pues tener un contacto, un encuentro, pues vemos una escena donde él trata de alimentar al tigre y pues en esos momentos pues llega su padre y pues le da una lección de vida donde pues termina pues amarrando pues como una cabra diría yo, no sé qué animal en particular sea, donde pues enfrente de los ojos de sus hijos pues les muestra cómo el tigre pues termina pues matando a su presa y pues realmente él refiere como a partir de ese momento como si algo se hubiera perdido, como si algo se hubiera muerto y como de alguna forma pues este pensamiento mágico diría yo pues se va modificando para de alguna forma pues irse pues argumentando más a través de la razón. Vamos viendo cómo por X circunstancias tienen la necesidad de vender el zoológico por cuestiones pues políticas, económicas que se estaban dando en ese contexto. Sin embargo, también hay una situación donde vemos cómo tiene la posibilidad de conocer este amor romántico por primera vez con una chica, donde pues él empieza a suplir a su maestro de música para marcar el ritmo mientras ellos estaban bailando. Y pues vemos cómo se da esta interpretación de significados, ¿no? Cómo estos movimientos que pues van teniendo las chicas al bailar, pues cada uno de estos movimientos no es un movimiento pues aleatorio, sino pues va siendo como un mensaje a través de cada uno de estos movimientos, es la representación de un símbolo y entonces en algún momento él empieza a buscar, ella lo confronta y pues él le pregunta pues qué significa, por qué al final termina haciendo determinado movimiento. Y pues ella se va percatando que pues él conoce como este mundo de significados que quizá para otras personas, para otros chicos de pues el contexto, pudiera ser algo pues irrelevante, ¿no? Entonces desde ahí es en donde se da un encuentro en donde pareciera que ambos pues empatan en estos gustos, en estos intereses, es como hablar el mismo idioma, hablar el mismo dialecto y pues por X circunstancias que mencionaba donde se tiene que vender el zoológico, pues vamos dándonos cuenta de cómo es que entonces pues tiene que terminar con esta relación. Incluso al final menciona que recuerda todo el día, excepto cuando pues se despide de ella, ¿no? No hay como el recuerdo de habérselo dicho. No sabemos si sí se lo dijo y lo olvidó, o no sabemos si nunca se lo dijo y pues realmente de alguna manera se lo lamenta.
viene esta circunstancia donde pues en el barco, sí, pues están trasladándose para pues llevarse a todos los animales del zoológico y pues realmente decide él subir a cubierta y cuando decide subir a cubierta pues se percata que pues el barco ya se está hundiendo. Entonces cuando trata de regresar pues nos damos cuenta cómo pues es imposible, cómo pues empiezan algunas personas a escapar de este barco y pues desde ahí empieza ahí esta aventura más extraordinaria, como se llama la película en ese sentido, en donde se va pues viendo cómo pues cae el primero, cae también una cebra, la cebra desbalancea de alguna forma esta lancha, como de alguna forma entonces también una hiena pues se incorpora a la lancha y vemos también al final como ya cuando la tempestad pues está más, ha pasado, pues como un orangután también es recuperado, ¿no? Como precisamente la hiena, pues al principio estaba bajo los efectos de las drogas que les estaba administrando su padre para poder tolerar el viaje, el mareo, los malestares, y pues como pues posteriormente a que empieza a disminuir pues este efecto, pues empieza a atacar principalmente pues tanto a la cebra y posteriormente al orangután. Y ya cuando pues ha matado a estos animales, aunque la cebra pues ya estaba mal herida por caerse y romperse una pierna, pues vemos cómo de la nada pues surge este tigre y pues termina pues matando a la hiena, ¿no? Cómo entonces él tiene que pues refugiarse en una especie como de balsa improvisada para que de alguna forma pues pueda mantener una distancia del depredador y pues cómo de ahí empieza a narrarse toda la demás historia. Entonces, no sé si hasta aquí, Gaby, en esta pequeña narración que trato de hacer en estos 10 minutos, pues hay algo más, sin entrar ahorita tanto en el enfoque, en la teoría, pues hay algo que se me esté pasando, que quieras tú pues mencionar de esta recopilación hasta este momento. Creo que estás haciendo una recopilación bastante amplia acerca de lo más interesante o importante de la película. Eh, y bueno, a mí lo que me resalta principalmente es precisamente este cambio de culturas que tiene precisamente el protagonista y la transición que va realizando en este viaje, ¿no? Y pues bueno, parte del relato involucra cuando él ya empieza a quedarse solo, ¿no? De alguna manera con los animales, y de ahí empieza todo su viaje o su aventura extraordinaria, que creo que es como el punto crucial, ¿no? De donde se desenvuelve todos estos elementos de la historia. Sí, y pues ya entrando un poco para antes de ir narrando, pues digamos, esta travesía, pues sí me gustaría señalar quizá algunos elementos pues más de corte existencial, porque algo que pues podemos encontrar dentro de la teoría, dentro de este enfoque, dentro de esta propuesta, es una idea que plantea un fenomenólogo, se le considera pues este padre de la fenomenología debido a que es creador del método fenomenológico, Edmund Husserl. Cómo es que hace referencia a que pues no podemos tolerar aquello que carece de sentido, no podemos tolerar aquello que carece de significados. Y vamos viendo cómo es que, pues, si nos vamos a estas perspectivas existenciales, pues tenemos que empezar a cuestionarnos, pues, el sinsentido de la vida, estos sinsentidos de la existencia, y pues realmente ir dándonos cuenta cómo es que, pues, el sentido de la vida es morirnos. Sin embargo, vamos encontrando precisamente cómo a través de este pensamiento mágico que nos brinda la religión, o en este caso, las religiones que él pues empieza a conocer, él, gracias a esto, le empieza a dar una forma y un sentido a su existencia. Yo siempre lo he puesto como un ejemplo en el sentido de que imaginemos a un niño pequeño que, no sé, tenga 5 o 6 años y le preguntara a sus papás, papás, pues, ¿para qué nacimos? ¿No? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué hago aquí? Realmente imaginemos responderle de una manera pues muy fría, muy existencial y decirle a nuestro hijo pues para morirnos, hijo, para morirnos. O sea, realmente creo que esto nos llevaría a ciertas angustias bastante fuertes. Sin embargo, ahí es en donde podemos darnos cuenta cómo este pensamiento mágico, este pensamiento religioso, pues por algo nos atraviesa a todos como humanidad. O sea, de alguna forma
no podemos decir que alguien no tenga algún tipo de pensamiento mágico, pensamiento religioso. Cuando utilizo la palabra religioso, pues también aludo a la terminología más existencial desde una perspectiva de Soren Kierkegaard, donde hablo de religioso como religare, desde esta etimología de unido con, de unido hacia, o sea, dicho de otra forma, la necesidad que tenemos todos los seres humanos de creer en algo. Y no solamente es creer en algo, sino aparte es creer en algo superior, es estar unidos con, estar unidos hacia. Entonces, por eso es importante comprender que desde esta mirada existencial, hasta el médico más ateo y hereje del mundo cree en algo, ¿sí? Probablemente no cree en una idea metafísica llamada Dios, pero probablemente él cree en la ciencia, cree en su chocho, cree en la medicina, cree en los tratamientos de alguna forma, y es en donde nos vamos a percatar cómo es que todos tenemos esta necesidad siempre de creer en algo más. Dicho de otra forma, yo no puedo creer en mí mismo, ¿no? O sea, yo no puedo trascender a través de mí mismo. O sea, de nuevo caeríamos en una visión muy solipsista de pensar que yo puedo con todo en el mundo, yo solito me basto y no requiero a los demás. Entonces creo que desde ahí es como ir comprendiendo cómo este pensamiento mágico le va ayudando a precisamente pues sostenerse en circunstancias de angustia. Vamos a ir dándonos cuenta cómo es que un niño dentro, por ejemplo, del catolicismo, pues si nos preguntara entonces, igual retomando el ejemplo del niño de 6 5 años, pues ¿qué hacemos en este mundo o por qué nací? Pues creo que el responderle a un niño, ah, bueno, pues lo que pasa es que existe un Dios y él pues nos dio una misión que entonces nosotros tenemos que cumplir. A ver, eso a todo mundo de alguna forma nos va a quitar esa angustia. ¿Por qué? Porque entonces por lo menos tengo algo que hacer en este mundo. La bronca al rato va a ser que descubra la misión a la que me mandaron y que realmente le atine y que después la haga, que eso ya son otras historias, ¿sí? Pero por lo menos de entrada nos vamos a dar cuenta cómo es que, pues, de forma generalizada, las religiones, pues, nos van a sostener en esta angustia de alguna manera. Probablemente conforme nosotros, pues, vamos creciendo, pues, podemos cuestionar esta fe, cuestionar estas ideas, pero de entrada, por supuesto que sí nos ayuda a tener este pensamiento mágico que incluso, pues, muchas personas creen que cuando, pues, alguien fallece, pues van a volver en algún momento a reunirse con sus seres queridos o que pues los están esperando en el más allá. En fin, o sea, realmente entonces por lo menos tengo un parámetro que me ayuda, reitero, ante determinados momentos a sostenerme en esa angustia. Y vamos a darnos cuenta cómo es que estos significados que le pudo dar desde el hinduismo, desde un catolicismo, desde esta perspectiva de los musulmanes, pues le va a ayudar completamente a poder precisamente empezar a sostenerse en algunos momentos y a construir un mundo de significados bastante interesantes. Realmente al final de la película, y pues yo una vez me voy adelantando en esa situación, pues cuando él precisamente es rescatado, que llega en ese sentido a costas mexicanas, que el tigre pues se termina yendo, y él termina pues ahí tirado en la arena en ese momento, pues las personas pues que llegan a entrevistarlo porque pues necesitaban motivos, razones de por qué pues el barco pues se había hundido, pues él empieza a contar toda esta travesía que pues aún no profundizamos en ella. Y pues no le creen, o sea, ¿quién le va a creer? Incluso lo empiezan a confrontar con circunstancias de realidad. Es que una penca de plátanos no flota, eso es imposible, ¿no? Sin embargo, pues ahí es en donde, pues a la persona a la que le está narrando toda esta historia, pues ¿qué termina pasando? Pues le dice, tú decides, pues, en qué creer. Yo te voy a contar ahora, pues, la historia que ellos me, pues, forzaron a que realmente les contara, y pues termina contando una historia, pues, pareciera más humana, con sufrimientos más concretos,
donde entonces pues vamos encontrando ciertas analogías donde al parecer la madre pues sí pudo salir del barco y cae, entonces es la que cae en la lancha, no era la cebra, era la madre, se rompe la pierna, entonces cómo es que, perdón, no era la madre, es un budista que comía solamente arroz, ahí me confundí un poco, cómo es que después recuperan a la madre que representa al chimpancé y cómo entonces el chef, que es una persona que pues es bastante violenta y grosera, pues representa a la hiena, ¿no? Y como al final entonces pues Peter Parker, no, Richard Parker termina pues siendo él mismo que termina matando al chef después de haber matado el chef tanto al budista como a su propia madre. Entonces, ¿cómo es que esta historia pues pareciera algo más aterrizado, una realidad? Digamos lo que si esta historia nos la cuentan, pues esa sí me la compro, ¿no? Esa sí me la trago en comparación de una historia donde como una persona que estuvo 270 y tantos días en la mar pudo haber sobrevivido junto con un tigre de Bengala. Entonces realmente ahí es en donde le termina preguntando al final el protagonista a la persona que estaba narrando todo esto, pues tú cuál decides creer, ¿no? Entonces, por supuesto que en un gesto, pues ya sea porque en verdad lo haya creído o ya sea por en verdad, pues escuchar como esta narración y creerle al protagonista, pues decide decirle que pues cree en toda esta situación mágica mística. Al final, ¿qué termina diciendo el protagonista? O sea, Pi, gracias, ¿no? Gracias porque por lo menos existe alguien que está ahí que sí puede creer la historia que estoy teniendo. Ahí esto nos lleva precisamente a elementos que yo muchas veces manejo desde una perspectiva gestáltica, donde desde una perspectiva gestáltica, pues muchas veces utilizamos un concepto que se llama el ajuste creativo. Este concepto del ajuste creativo es algo que nosotros estamos utilizando las 24 horas del día, los 365 días del año para poder ajustarnos a nuestro entorno y afrontar nuestras realidades. Entonces realmente pues no solamente lo hacemos para pues poder comer o hacer nuestras rutinas y nuestros hábitos, sino como precisamente pues ante circunstancias que nos presentan, no sé, un reto, un desafío, pues nosotros qué tenemos que hacer para sostenernos ante esa situación. De entrada, irnos a lo conocido. Yo no puedo significar una experiencia nueva con elementos nuevos. Por supuesto que yo necesito agarrar de cosas que conozco para entonces sostenerme en la angustia. Voy a poner un ejemplo que muchas veces utilizo en tanatología. Muchas personas, pues de repente cuando se encuentran ante el umbral, ante la muerte, llegan precisamente a expresar pues ciertas creencias como por ejemplo el ver un largo túnel y al final una luz, o ver un jardín muy hermoso, o llegar a ver a uno de sus seres queridos que lo va a tomar de la mano para llevar a cabo la transición o a Dios o a la Virgencita de Guadalupe, dependiendo las creencias de cada individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente como no toleramos aquellas cosas que carecen de significado, si realmente nosotros estuviéramos en un proceso de agonía, vamos a empezar a experimentar sensorialmente, o sea, en nuestro cuerpo, cosas que nunca jamás en nuestra vida habíamos experimentado. Y como esto que estoy experimentando nunca jamás lo había experimentado, es completamente nuevo, ¿qué me va a generar? Angustia. Y como la única forma de poder sostenerme en esta angustia es forzarme a darle un significado a esto, le tengo que dar un significado, pero la bronca es esa. ¿A través de qué le voy a dar un significado? De lo que ya conozco. En pocas palabras, si tú crees que vas a ver un largo túnel y al final una luz, te firmo ahorita en un papel que vas a ver un túnel y al final una luz. Si tú crees que entonces pues vas a ver a tu abuelita tomándote de la mano y ayudándote a la transición, vas a ver a tu abuelita en esos momentos. Si tú crees que entonces vas a ver un bello jardín, vas a ver un bello jardín. Entonces vamos viendo cómo los referentes que él tiene ante estas circunstancias,
cómo él los va trasladando a su realidad a través de este pensamiento mágico. Si vamos viendo, pues está cargado todo de estos significados de elementos religiosos que él conoció desde su infancia. Cómo precisamente todo esto lo va matizando para poder sostenerse en la situación y poder de alguna forma sobrevivir. Hasta dónde entonces pareciera que el aferrarse a esta fe, aferrarse a estas creencias, aferrarse a este pensamiento es lo que termina salvándole la vida, ¿no? Y creo que desde ahí es lo que tenemos que ir comprendiendo. ¿Cómo es entonces la situación de un entorno, de un contexto, de un ambiente tan hostil, tan amenazante, que entonces yo tengo la necesidad de, digámoslo de cierta manera, perder contacto con la realidad? Como dirían pues los psicólogos, pues un brote psicótico, ¿sí? Eh, un, eh, eh, un, un brote en donde yo abandono esta realidad para entonces pues empezar a alucinar o empezar precisamente a delirar, ¿sí? Las alucinaciones tienen que ver en la psicología con una alteración en la percepción. Los delirios tienen que ver con una alteración a nivel de pensamiento, ¿sí? Un delirio tiene que ver con pensamiento. La esquizofrenia, por ejemplo, tiene delirios y alucinaciones, va a contener los dos. En el caso de un brote psicótico, pues la persona puede tener estos delirios, puede tener estas alucinaciones. eh, que van a durar determinado tiempo y que entonces la persona retorna como si no hubiera pasado nada. Pero no es como si lo viéramos desde una perspectiva psicológica, médica, psiquiátrica, sino vamos dándonos cuenta cómo es que en la persona, al cambiar de nuevo su contexto, al cambiar su entorno, al sobrevivir, al tener de nuevo un contacto con personas, ¿sí? Con humanos, pues él tiene la posibilidad de empezarse a relacionar de una forma diferente a como tuvo en ese momento que sostenerse solo, ¿sí? O ante las circunstancias de ver cómo un tipo está matando a un budista y posteriormente está matando a su propia madre, ¿sí? De hecho, cómo es que él entonces aparentemente tuvo que matar, ¿sí? Al chef, ¿sí? Para poder incluso, pues, sobrevivir, sino hasta donde también el mismo chef lo hubiera matado a él, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde ahí nos vamos dando cuenta cómo es que afrontar una realidad así, pues, ¿quién la sostiene? Y el problema no es quién la sostiene, sino el cómo la sostengo. Y nos vamos dando cuenta entonces todo lo que él tiene que armar y construir, aparentemente, si lo queremos ver desde un análisis psicológico, para poderse sostener tantos días solo. No sé si hasta aquí quieras complementar algo, Gaby, y por el otro lado, pues también al público, si quieren, pues participar y tengan algunas dudas y preguntas. Adelante. Sí, justo con lo que estabas mencionando de, de lo que se tiene que hacer para sostenerse ante una realidad tan abrumante y desafiante. De hecho, pues solo nos conocemos ya en el momento de la situación, ¿no? Porque muchos podríamos llegar a decir que no seríamos capaces de matar a alguien, ¿no? Pero no lo sabemos hasta el momento que se presenta la situación, ¿no? Que somos seres en situación, cuando realmente nos conocemos, ¿no? Y pienso que el personaje precisamente de Pi, pues desafía precisamente todo, pues todo lo que él conocía de sí mismo con, desde la religión, de todo esto que estás platicando, de cómo se vivía en un mundo donde pues su familia le había inculcado culturalmente pues creer en algo y que quizá, ¿no? Nunca se había cuestionado el si él podría tener ese lado salvaje, ¿no? Que pienso yo que lo relaciona este simbolismo del tigre, ¿no? Y que él no se creía a lo mejor capaz de poder ser pues feroz o salvaje o visceral y que pienso que esa parte interna le ayudó también a sobrevivir y enfrentar una realidad muy cruda y muy abrumante para él en ese momento, porque fueron varios días él sosteniéndose pues solamente con su imaginación, que fue lo que le ayudó precisamente, como mencionas, a poder salir, ¿no? Y recuerdo mucho parte de la película cuando de alguna manera también necesitamos un descanso, ¿no? Y él en la isla, ¿no? Donde llega,
pareciera que había encontrado tierra, ¿no? De alguna forma, y ahí yo lo simbolizo como la parte de tener fe en algo, ¿no? Como que llegó un punto donde él ya había perdido la fe de que lo pudieran rescatar o a lo mejor de la fe en sí mismo, ¿no? De que se pudiera sostener en esa situación y que de alguna manera, así como lo mencionas, en su mente crea esta isla, ¿no? Porque incluso lo comenta de que pues él platicaba de la isla y nadie tenía una referencia de ella, ¿no? Porque era una isla carnívora, ¿no? O sea, lo llegabas y te daba de alguna manera todo lo que necesitabas, pero en la noche te consumía, ¿no? Y que cuando él se dio cuenta, pues su instinto animal, porque él decía, no, no pude yo dejar a Richard Parker en esa isla, sería como matarlo, ¿no? Y en esa parte a mí me pareció bastante interesante porque es una parte de él que él sabía que tenía que conservar de sí mismo, una parte instintiva para poder sobrevivir ante una situación tan amenazante, ¿no? Porque hasta donde yo logro ver al personaje, pues se veía desde otra manera, ¿no? Una parte pues más espiritual, más conectada con, a lo mejor como con estas pues tradiciones de los hindús, ¿no? Que son como más tradicionales, más estructurados, más espirituales, ¿no? Y tener que sacar este lado salvaje y reconocer en ese momento que lo necesitaba o que le estaba sirviendo para sobrevivir, pues me pareció como, pues muy, muy importante para mí, yo considero que para el personaje, ¿no? Y incluso hasta le dolió despedirse de él, ¿no? En el momento cuando lo rescataron, ¿no? Como que ya no necesito esa parte salvaje porque ya hay un otro que me puede sostener en ese momento. Sí, lo vemos precisamente ante una circunstancia de otras películas, pero bueno, ahorita hablamos de ficción, de películas como esta que acabamos de ver o como pues El Náufrago, ¿no? Donde pues existe este concepto de Wilson y cómo pasa algo muy similar en ese sentido, ¿no? Cuando Wilson se lo lleva a la marea, otra vez se desestructura completamente, ¿no? Entonces ahí es en donde vemos pues cómo es la importancia de poder tener a un otro. O sea, ahí es en donde nos vamos percatando cómo es que nosotros no podemos amarnos a nosotros mismos, no podemos querernos a nosotros mismos, no podemos sostenernos a nosotros mismos, no podemos valorarnos a nosotros mismos, no podemos reconocernos a nosotros mismos. Y quizá, pues al principio sí, donde lo que en terapia gestal se le llama mi función personalidad, pues me ayuda para sostenerme, pero después de un rato cuando ya no hay nadie, cuando no hay nada más ahí que tenga conciencia, pues realmente empiezo a cuestionarme quién soy, qué soy incluso. Entonces, desde ahí, como en él tiene esta necesidad de construir esta fantasía, si lo queremos ver así, es al fin de cuentas su realidad, porque esa es la parte que, pues, como terapeutas, no sé si aquí los presentes, pues, sean terapeutas, es algo que nos debe de importar a nosotros. Nosotros no estamos buscando certezas, nosotros no estamos buscando verdades. A veces como docente me lo preguntan los alumnos, oye Carlos, pero si si el paciente te está mintiendo, ¿qué tiene que esté mintiendo? O sea, yo voy a seguir trabajando lo que la persona está diciendo sin poner con tela de juicio que eso sea verdad o sea mentira. O sea, de alguna forma es lo que él está viviendo. Por un lado, en terapia gestalt se menciona que la realidad es lo que sentimos. No es como estos conceptos tradicionales dentro quizá de la psicología clásica, de el psicoanálisis clásico, de la perspectiva psiquiátrica, de es que la persona debe tener un principio de realidad donde esté, pues, presente en las esferas de persona, tiempo, espacio, ¿sí? Realmente para otras perspectivas terapéuticas, otros enfoques postmodernos, realmente no van a concebir la realidad de esta manera como la sociedad lo estipula. ¿Cómo realmente entonces para nosotros lo real es lo que sentimos? Y si yo lo que estoy sintiendo es todo esto que estoy viviendo, pues para mí eso es real. Si tú no lo quieres ver así, pues como te digo, problema es tuyo, no es mío. Pero independientemente de que esta es mi realidad, si yo tengo la necesidad de construirme una mentira, para poderme sostener ante la realidad que estoy viviendo, como por qué tú quieres que abandone esa mentira.
O sea, como si nosotros fuéramos el FBI, o sea, la DEA, como para entonces, sí, llevar al paciente a que realmente se viva y demostrémosle que entonces que es verdad y que no. Pues no, no, no es nuestra chamba. O sea, nuestra chamba en el último de los casos es tratar de entender cómo esta creencia sea real, porque desde ahí tendremos que preguntarnos, ¿y realmente muchas de las cosas que creemos son reales? Entonces, desde ahí es en donde, ¿cuál es la diferencia entonces de ver esta realidad que nosotros estamos teniendo a la que él tuvo la necesidad de construir ante ese entorno? Pues realmente a nosotros, desde estas perspectivas existenciales, nos importa comprender esta realidad de él, aunque pues incluso no la creamos, porque eso es algo bien importante que tenemos nosotros que mencionar. Por ejemplo, yo, si esta persona fuera un personaje real que viene a terapia conmigo y me la cuenta, realmente he de confesarte que yo tampoco le creería. Pero independientemente, aunque no le crea, ¿cómo es que yo tendría que suspender mis propios juicios para entonces involucrarme y tratar de entender cómo es que él sí cree eso? Tratar de entender cómo es que él tiene la necesidad de construir todo eso. ¿Y qué estaba viviendo entonces para que realmente él tuviera esta idea de construir esa realidad? Dicho de otra forma, ¿a poco si nosotros no estuviéramos en una condición similar, pues realmente no estaríamos comportándonos como dijiste tú hace rato, ¿no? De estas maneras, ¿no? Matando a un otro o realmente construyendo pues una realidad tan alterada o tan distorsionada. Pero porque mi afán de que acepte que eso no es real. Es obvio a través de un ejercicio de la lógica que lo que él estaba haciendo no era real. Un ejemplo muy claro es cuando él está en esta balsa improvisada y entonces saca los víveres de la lancha de rescate y en estos víveres también viene un manual de sobrevivencia. Entonces él empieza a darse cuenta de la importancia, no sé, de un ancla, cónica, de la importancia entonces de racionar las porciones, el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también aparentemente en la misma guía de sobrevivencia señala cómo sobrevivir si es que te llegas a quedar con un felino grande. Es absurdo que una guía de sobrevivencia llegue a plantear un escenario así y que entonces pues realmente él, ¿cómo es que dice? Él lo termina reconociendo, ¿sí? Yo al final pues no tuve la posibilidad de agradecerle a mi padre porque pues como gracias también a sus enseñanzas, pues pude sobrevivir, ¿no? O sea, ¿cómo es que ya en esas circunstancias donde realmente son extraordinarias, pues vamos a echar mano de cosas que ni se nos ocurran realmente? Hace rato tú dijiste algo, Gaby, ¿no? Esta parte de, pues, pues nuestra parte instintiva. Es que a veces se nos olvida que somos animales, ¿no? Queremos vendernos como si fuéramos algo diferente, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que entender. Somos animales. Si quieres, ponle el apellido racional y quién sabe qué carajo sea eso. Pero somos animales, entonces es como ir comprendiendo cómo toda esta parte violenta, agresiva, impulsiva también es parte de nosotros. Estamos en esa potencialidad. La bronca es que si nosotros vamos recuperando también esta parte de las creencias que va teniendo el sujeto, es bien interesante ver cómo aparentemente en la religión nos quieren vender una religión parcializada. Una religión donde entonces, por ejemplo, si hablamos del catolicismo, pues Dios es amor, Dios es perdón, Dios es misericordia, pero ¿cómo es que la otra parte de Dios pareciera que aunque en la Biblia está, se borra, se omite o se maneja a conveniencia? Si ustedes pues conocen mínimamente breves nociones dentro, por ejemplo, del catolicismo, pues tenemos un Dios ojete, rencoroso y vengativo, punitivo y persecutorio. Ah, entonces, ¿quieren adorar otros dioses? Perfecto. Inundo la tierra. Ah, quieren, alcanzar el cielo a la fregada. Divido la lengua. Ah, no quieres liberar a mi pueblo, a la fregada, le suelto las plagas. Y no es como le suelto las plagas a estos, no, no, no. A todos y convierto el corazón del faraón en roca, ¿no? Entonces, él agarra parejo, ¿no?
Y cómo precisamente nos dicen, bueno, pero es que ese era el Dios del Antiguo Testamento, ya reivindicó el camino. No es cierto, si ustedes leen el Apocalipsis, lo peor está por venir, o sea, digamos que el de atrás se queda bien, güey, con lo que viene, o sea, desde ahí es en donde tendemos que darnos cuenta que si tenemos esta idea de que pues Dios nos hizo imagen y semejanza, pues también todas estas potencialidades negativas están ahí en esta idea de Dios. Hay una frase que no me gusta utilizar por el contexto, pero pues ahorita viene al calce, entonces voy a echar mano de ella en un texto de un autor llamado Osho. ¿Por qué no me gusta hablar de Osho? Porque la mayoría de las personas cree de nuevo que Osho es paz, amor y ternura y cosas muy lindas y bonitas cuando no saben que pues Osho fue el terrorista número uno buscado por los Estados Unidos durante mucho tiempo porque fue el primero que empezó a llevar a cabo actos de terrorismo enviando cartas con antrax a los políticos de los Estados Unidos. ¿Sí? Y cómo es que entonces pues mucho de la venta de sus productos que aparentemente maneja como esta máscara, pues los utiliza para patrocinar sus ataques terroristas. Pero bueno, pues por eso es que no me gusta tanto hablar de este autor, pero pues en uno de sus libros tiene una frase que ayuda ahorita a ilustrar parte de lo que estamos mencionando, en donde hace referencia a que cuando nosotros hablamos de Dios, el diablo se mete por la ventana. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A que realmente es difícil creer que existe un Dios que es bueno, pero que también es malo. Entonces pareciera que tenemos que crear una entidad que tenga todas las características opuestas a lo positivo. Entonces, si Dios es el bueno, pues entonces no podemos depositarle lo malo a él, tenemos que crear la imagen opuesta, que pues va a ser un demonio, Lucifer o lo que quieras, para entonces pues a ese sí depositarle estas características. La verdad es que no recuerdo el número exacto, pero pues realmente dentro del hinduismo pues tienen más de 27,000 y tantos dioses, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ellos sí tienen la posibilidad de crear pues dioses que pues pueden ser completamente buenos, pero también hay dioses de la guerra, de la destrucción, o sea, como de nuevo dioses parcializados, figuras que solamente tienen ciertas características? Pero al fin de cuentas, pues quien termina creando esas representaciones, esos simbolismos y depositando esas ideas, esas creencias, pues somos nosotros. Entonces, ¿cómo es que realmente mucho del pensamiento religioso pues nos lo llevan hacia el planteamiento de, pues esto es lo bueno, ¿no? Si alguien te agrede y te insulta, debes de poner la otra mejilla, pero se nos olvida cómo incluso el mismo Jesucristo expulsó a los fariseos del templo, ¿no? Entonces, realmente ahí, ¿por qué no puso la otra mejilla? Entonces, es como una lectura a conveniencia y es la parte donde a la hora de entrar en esta perspectiva crítica, pues tendremos la posibilidad de ir desmenuzando todo esto. ¿Qué pasa cuando yo solamente internalizo, integro, introyecto, llamémosle como ustedes quieran, la idea de lo positivo? Está padre, pero entonces todo esto negativo que le hago. Y ahí es en donde vemos, pues, cómo esto también nos va a generar angustia, porque entonces pareciera que esto no está bien hacerlo, no es adecuado ejecutarlo, y pues realmente hasta dónde, pues, por actos de sobrevivencia, supervivencia, pues, como bien mencionaba, Gaby tiene la necesidad hasta de llegar a matar porque está en peligro su propia vida. Esto que mencionas me recuerda, o sea, regreso con la parte de la isla carnívora, ¿no? Y pienso que con esto que tú estás mencionando de las partes fraccionadas de nosotros, de alguna manera en este viaje extraordinario también se topa con esto de que él también se puede consumir si se queda en una misma situación, ¿no? Inmóvil, porque ya se estaba quedando únicamente, quería quedarse en la isla, ¿no? Quería quedarse en ese lugar, ¿no? De alguna manera veía que encontraba todo, ¿no? Pero también existe una parte de nosotros que nos puede consumir y que nos puede impedir también, pienso yo, que poder sobrevivir a ciertas circunstancias si nos quedamos ahí. Y pareciera que él de alguna manera se fue encontrando con todas esas partes fraccionadas de él mismo, ¿no? En ese viaje y que él tuvo la oportunidad de reconocerlas, lo que antes probablemente no las había reconocido como tal.
pero en ese viaje sí, ese lado voraz que también puede llegar a tener de consumirse a sí mismo, de este lado instintivo y violento, ¿no? De poder atacar, ¿no? Y pienso que fue como un viaje que, pues que sí, lo terminó desbordando, ¿no? Y que fue la única manera de poder sostenerse. Sin embargo, también coincido contigo en este punto de que también nosotros, a nosotros mismos nos vemos fraccionados, ¿no? Y la religión también es como nos invita a vernos de esta manera, ¿no? No puede ser ni bueno, tener cosas buenas y malas, ¿no? Pareciera que la aspiración es de que seas muy bueno, ¿no? De hecho, para poder entrar al cielo de alguna manera, pues es como la santidad, ¿no? Para poder llegar ahí. Si no la logras, entonces te vas al infierno, ¿no? En esta parte fraccionada, pero pues en muchas de las ocasiones somos todo, ¿no? Podemos ser a veces muy buenas personas, ¿no? A veces podemos ser las personas más violentas y voraces, a veces incluso podemos consumirnos a nosotros mismos y quedarnos inmóviles y no saber para dónde ir, ¿no? Pueden haber un montón de posibilidades en nosotros mismos, pero pienso que en muchas ocasiones nos cuesta trabajo el poder reconocer que somos capaces de tenerlo. Yo hace tiempo platicaba así con mis alumnos, ¿no? He llegado a tener conversaciones y cuando les digo, y bueno, ¿y tú te crees capaz de ser de esta manera? Y algunos dicen, sí, yo sí me creo capaz, pero también escucho un rotundo no, ¿no? De, no, yo jamás haría eso, jamás, ¿no? Como si nunca nos pudiéramos ver también en otras posibilidades de existencia, viendo de esta perspectiva existencial, de poder existir en un mundo y también empezar a afrontar, pues, la realidad que vamos construyendo de manera, pues, individual. Sí, lógicamente coincido con esta parte que mencionas, sin embargo, lo complejo es que la persona se pueda llegar a dibujar en estos escenarios cuando pues no ha vivido circunstancias similares, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, no sé, recuerdo en mi formación como psicólogo y en otros espacios, cómo de repente se ponen ejercicios de ética, ¿sí? Donde incluso pues se llegan a pues manejar ejemplos de religión en donde pues mencionan, imaginemos pues el caso de una madre judía que pues no tiene ingreso económico y pues realmente pues no tiene forma de poder comprar alimento para sus hijos. La vecina se entera de las condiciones tan precarias que tiene ella y sus hijos y en su desconocimiento pues ella decide regalarle a esta mujer una pierna de cerdo, ¿sí? Un jamón de cerdo. Entonces, desde ahí empiezan las broncas, ¿no? ¿Cómo es que realmente va a haber personas que se agarren a su fe, se sostengan sobre ella y que estas mismas creencias religiosas o no, no me importan, pues lo lleven a decidir, ¿sí? No comerlo y muchísimo menos dárselos a sus hijos? ¿Por qué? Porque estoy convencido, convencida que pues realmente pues igual y sobreviven en esta vida, pero pues yo misma los estoy sentenciando a pues no ingresar al paraíso, ¿no? ¿Qué tanto entonces puedo sostenerme bajo la línea de que pues no, y fallezcan incluso, pero con esta fe y creencia de que entonces sí van a acceder al más allá? En el caso de testigos de Jehová que realmente profesan fidedignamente su fe, pues vemos mucho este tipo de situaciones más reales, ¿no? En la cotidianidad, cuando pues uno de ellos por alguna circunstancia requiere una transfusión de sangre, ¿sí? ¿Cómo pues puede haber casos donde ellos digan no, no? Y firmo el hecho de que pues no se le administre y pues yo asumo las consecuencias y tan y se mueren en la línea, ¿no? Sí, ya sean ellos o el familiar. Y cómo va a haber otros que pues solo ante esas circunstancias pues se atrevan a cuestionarse y romper esas creencias. Y esto no significa que una persona esté bien y el otro está mal, ¿no? Creo que ahí es como también de nuevo esta parte de ir comprendiendo pues a la persona en lugar de pretender que no, pues atrévete a todo y rompe tus creencias. O sea, creo que tampoco es el camino, sino el hecho de ir comprendiendo de nuevo qué te hace que te sostengas o qué te hace que no. En el caso de la película lo vemos muy claramente debido a que pues él como este hinduista pues al parecer no ingiere carne
y cómo en algún momento pues termina con la posibilidad de capturar a un pez. Y no lo ve como el hecho de, yo lo capturé, no, de nuevo ahí viene esta perspectiva que lo sostiene de decir, claro, es que es uno de mis dioses manifestado a través del pez y cómo entonces termino matando al pez ya de entrada, ¿no? Él sí reconoce el hecho de matar al pez y vemos como este pesar, este dolor, este sufrimiento de haberlo realizado y pues pedirle perdón y darle las gracias porque pues gracias a eso va a poder sobrevivir y cómo termina entonces pues ingiriendo pues algo que es aparentemente de entrada pues su religión no se lo permite. Entonces, desde ahí es en donde nos vamos a dar cuenta cómo en esas adversidades es en donde nos vamos dando cuenta en verdad de que estamos hechos, ¿sí? Y en donde se juegan pues todas nuestras creencias, todas nuestras ideas, todas nuestras premisas, todos nuestros valores y realmente entonces hasta dónde podemos llegar a actuar de formas inimaginables hasta este momento. Sí, a mí lo que me sorprendió precisamente, y la verdad es que me conmovió, creo que cada vez que veo la película me conmueve eh, ver precisamente al personaje de, de ante la necesidad, porque es el hambre, ¿no? Y aunque seas muy religioso, pues gana el hambre, ¿no? Entonces, cuando veo al pez y lo veo relacionado precisamente que le avienta un pedazo al tigre, ¿no? O sea, alimentando también este lado suyo y de cómo llora cuando le agradece a su Dios precisamente de que pues le haya otorgado la posibilidad de tener un pez, ¿no? Incluso hay una parte de la escena donde un cardumen, ¿no? De peces pasan, ¿no? Y puede capturarlos y puede alimentar al tigre y se puede alimentar él. Y es como ese momento para él de respiro y saber de que pues va a poder sobrevivir ante una situación tan extrema. Y, y pues verlo, o sea, a mí me generó de cuántas veces nosotros mismos en la vida cotidiana eh, echamos mano de nuestros recursos ante situaciones muy extremas con los que tengamos. Sí, pero ahí viene la parte que yo quiero subrayar, porque estoy de acuerdo en esa parte, pero hay quien no y se sostiene en la raya. O sea, yo como psicólogo en su momento, hace mucho tiempo, tuve la posibilidad de trabajar, de colaborar en diferentes clínicas psiquiátricas. No fue mi paciente directo, sin embargo, sí conocí el caso directamente, donde pues era una persona con diversos intentos suicidas a tal grado que incluso pues ingresó a la institución con una sombra, que acá le llaman sombra, si no están familiarizados con este término, pues un cuidador de 24 por 24. Entonces realmente este sujeto estaban en habitaciones muy pequeñas donde pues lo único que había dentro de la habitación pues precisamente era su cama, un pequeño buró y un armario pues que del nivel del piso hasta arriba pues era menos de metro y medio. Él decidió meterse a este pequeño armario, realmente agarrar parte de su ropa y colgarse en el armario, ¿sí? El que hizo, porque pues al ser un mueble demasiado chaparrito, él terminó doblando sus piernas hacia atrás. O sea, es un fenómeno que los mismos médicos, que los mismos psiquiatras no lo explican, porque pues como lo acabas de decir, si lo pensamos a través del pensamiento, de la lógica y de las neurociencias y de lo que gustes, quieras y mandes, por reflejo las baja. Pues no las bajó. Sí, entonces ahí es en donde podemos ver esta parte de decir, bueno, es que por hambre, ¿cómo es que va a haber personas que sí lleguen a esto? ¿Y cómo va a haber personas que no y se sostengan y se mueran de hambre? O sea, eh, si me permite decirlo de esta forma, Gaby, para mí es algo loable alguien que se vive en esa creencia, reitero, religiosa o no, pero bueno, que ahorita estamos hablando de ese contexto, religiosa, que lo sostiene hasta incluso en esos momentos. La mayoría de las personas que pues conozco, pues viven una fe convenenciera, si me permites decirlo de esta forma. Es como que se haga la voluntad de Dios, pero cuando se está haciendo la voluntad de Dios, no, 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 Diosito, es que esa voluntad no, mejor hazme el milagrito y que sea otra, que sea mi voluntad y no la tuya, ¿sí?
y cómo realmente las personas que, muy pocas que he conocido, y más que realmente se forman dentro de esta perspectiva religiosa, sacerdotes, monjas, y no todos, aclaro, y no todos, eh, realmente en verdad están puestos y dispuestos a la voluntad de Dios, y si la voluntad de Dios es esta, me sostengo y la respeto, ¿sí? Entonces, por supuesto que eso que he visto que algunas personas hacen, yo lo admiro y yo a veces digo, híjole, cómo quisiera tener una fe así de fuerte que pueda sostenerme hasta en esos momentos más críticos diciendo, pues si esto es lo que quiere Dios, pues adelante, no hay bronca y lo asumo. Pero no, 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 o sea, hasta en esa circunstancia, pues en algunos momentos de mi vida que he tenido estos pensamientos mágicos y es de, ay, no, Diosito, de esta no, 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 es que eso no lo quiero, no es que, entonces sí es como pues jugarle más a nuestra conveniencia y adecuar de nuevo como todos estos pensamientos a nuestras necesidades y no realmente a cómo pues se debería de vivir desde la idea, ¿no? Entonces creo que desde ahí es como ir entendiendo cómo es por un lado viable el descubrir hasta dónde podemos llegar ante estas adversidades, pero también hay quien se amarra y se aferra a sus creencias y reitero, eso no es ni bueno, ni malo, ni bonito, ni feo, y realmente hasta dónde la persona puede llegar hasta morir por sus propias convicciones. Entonces, creo que ese también es una parte importante porque, pues, cuántas personas también pueden decir, oye, qué buena fe tienes, pero también dentro de la psicopatología, dentro de la psicología, pudiéramos hasta diagnosticar a la persona como obsesivo-compulsiva, ¿no? Pues es que no, 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 es bien terco, necio, aferrado, sí, no, no, no hay forma de platicar y negociar con él, no, no hay manera. Entonces, no, ya, psiquiatra, ¿no? Entonces, sí, hasta dónde realmente las propias creencias son algo que nos pueden ir, insisto, ¿no? Sosteniendo o también destruyendo. Pero pues si se te destruyen en conciencia, pues no hay nada que hacer o que decir. Si de nuevo parafraseo un poco a lo que termina diciendo Soren Kierkegaard, es mejor perderse en la pasión que vivir sin pasión. Esto lo recuerdo mucho en algún momento lo compartiste, ¿no? De incluso cómo Jesucristo pues murió en su pasión y parece irracional lo que él hizo en su momento incluso para mí, ¿no? Decir, ¿cómo? O sea, el Hijo de Dios, y si es el Hijo de Dios, ¿por qué no lo salvó? ¿O por qué das tu vida por gente que ni le importas, ¿no? Porque realmente, pues lo estaban, pues sí, ya mandando a crucificar y aún así decidió dar su vida y ni siquiera meter las manos para defenderse, ¿no? Aunque tenía la posibilidad de hacerlo, pues no lo hizo, ¿no? Y murió precisamente en su pasión. Y también lo veo, por ejemplo, en algunas religiones que son como más dogmáticas, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no? Que también mueren en su pasión, ¿no? Si, aunque estén enfermos y necesiten una transfusión de sangre, por ejemplo, algunos deciden no tener la transfusión de sangre, aunque sea el único medio a lo mejor para salvar su vida, y mueren precisamente en esta fe o en esta pasión religiosa, si lo queremos ver de esta manera, pero también veo en la parte también científica, ¿no? Que también puede estar la fe, ¿no? No creer tanto en Dios, a lo mejor en un tratamiento médico, ¿no? Y depositar precisamente toda su fe en ello, ¿no? Y morir también en la raya desde ese aspecto y no tanto desde una perspectiva pues más pues de fe religiosa, si lo queremos ver desde ese aspecto, ¿no? Sí, y si me permites crear escenarios alternos, creo que aquí es en donde podemos pues cuestionar muchas cosas, ¿no? ¿Cómo hubiera sido el desenlace de la película? Y perdón que entre a un escenario de fantasía solamente para poder ilustrar parte de lo que ahorita he estado mencionando. Creyendo que toda esta historia fuese real, pues cómo realmente, pues quizá hubiera habido otra persona que mata al tigre para comérselo, ¿no? Sí. O sea, realmente cómo es que termina ahí la película ilustrándonos pues una multiplicidad de formas, de creencias, donde también a pesar de que algunas las rompe,
en otras se sigue sosteniendo, ¿no? Como es mi amigo, es mi compañero, entonces hasta dónde, como bien lo mencionaste, no lo puedo abandonar en la isla. Cómo entonces, aunque no se ve haciéndolo, él lo dice, ¿no? Y pues capturé a todas las suricatas que pude para poder alimentar a Richard Parker, o sea, realmente en esta idea de que fuese real lo que nos muestran, pues cómo es que incluso ante esas adversidades él sigue viendo por el otro, cuando también cuántas personas en esa situación, no, pues mejor me voy yo, me quito una bronca de encima, con permiso, vaya Dios, y pues hasta hoy comeré suricata, ¿no? O sea, creo que ahí es en donde nos vamos dando cuenta cómo existen tantas posibilidades en esas circunstancias. Y claro, quizá no hubiera sido esta historia conmovedora que al final nos muestran, pero sí es como este dilema en ese sentido, porque cómo es que yo vivo y siento todo esto por este otro, sea real o imaginario, no me importa, pero como el otro nada más brinca, se va y él lo dice al final y ni voltea atrás. Y cómo entonces mi padre tuvo razón en el hecho de decir, pues fue un animal más. Pero también es esta metáfora en el sentido de que si fuese imaginario, ¿cómo es que puedo entonces despedirme de esto otro? ¿Sí? Porque ya no lo necesito, ¿sí? Pero también ahí de nuevo es como esta otra parte de cómo nunca, y creo que eso es algo importante de señalar, al inicio de este diálogo lo dije, pero ahorita lo recapitulo, es una persona que no sabe despedirse, ¿sí? Y creo que desde ahí esto mismo es lo que ve proyectado, reflejado con el tigre en ese sentido, ¿no? Pues que esperaba que él sí lo hiciera como él no lo pudo hacer con la novia, ¿sí? Con el zoológico, con su madre, con su padre, con su hermano. Entonces vemos como esta dificultad de algo que pues no forma parte aún de su campo o que él por ciertas ideas también no se lo ha permitido, ¿no? Sí, de hecho, la frase promocional de este debate es precisamente que lo difícil es pues, de no despedirse, ¿no? Y creo que parte de toda la película fue precisamente ese proceso de no despedirse de las personas que él amaba, que él apreciaba, ¿no? Y creo que fue como, incluso como un proceso doloroso para él, ¿no? Que no pudo decirles adiós ni a la novia, ¿no? Porque solamente hubo una promesa de que iba a regresar o que le iba a volver a ver, ¿no? Como si hubiera una certeza de que eso pudiera pasar, ¿no? Y daba por sentado, ¿no? Que lo voy a imaginar que daba por sentado que también iba a suceder, pues precisamente con el zoológico, porque de alguna manera viajaba con ellos, Sí, ¿no? O sea, y que se iban a mudar y que la familia también iba a llegar a otro lugar, ni siquiera de las tradiciones, del lugar que él conocía, pudo tener la oportunidad de despedirse, ¿no? Y creo que lo lo remató precisamente en el cierre de la película y que se vio precisamente en el semblante del protagonista, el dolor, ¿no? Que yo lo interpreto de esa manera, de que el tigre no lo volteó a ver y que tampoco de en ese momento se pudo despedir, ¿no? Y que fue algo muy importante para él para poder sobrevivir, ¿no? Que fue como pues la pieza crucial, aunque haya sido como la imaginación, ¿no? O sea, despedirse de lo que le ayudó y creo que fue algo muy doloroso. Y de alguna manera fue tan doloroso que aún seguía contando la versión de la historia diferente, ¿no? Cuando hablaba precisamente con pues, este periodista, ¿no? Pues mencionaba parte de la historia y cuando le dice, ¿no? ¿Tú qué decides creer? ¿Cuál de las dos versiones? ¿No? Porque es una de las historias donde pues él pudo sostenerse precisamente en esa realidad, ¿no? Y pareciera que las despedidas son una parte que aún le dolía el poder afrontar. Y yo lo relaciono, ¿no? Muchas de las veces también pues me pasa, yo he visto de cuántas veces nos duele también despedirnos o soltar, ¿no? Aquello que nos ha ayudado a sostenernos en momentos difíciles, ¿no? O que han sido personas o momentos trascendentales en nuestra vida y poder decirles adiós a esos momentos y a lo mejor poder transformarlos en otra cosa. sí, lamentablemente eso es algo que pareciera que independientemente al lugar o a las creencias religiosas, es algo que pues no se nos enseña, no se nos inculca.
Un ejemplo que muy comúnmente yo utilizo para ilustrar esto es cuando nosotros estudiamos, no sé, la licenciatura, por mencionar un grado académico, sino la preparatoria, no sé, la que te guste, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ver al grupo de amiguitos que siempre toda la carrera estuvieron jalando de un lado para otro, eran así muéganos? Y cómo ya quedando quizá un semestre antes de terminar la carrera, pues empiezan a tomar esta conciencia de saber que esto ya se va a acabar. Y cómo ante esta circunstancia, en lugar de que yo pueda acercarme a ellos y decirles y expresarles el, oye, Gaby, pues sé que a partir de este momento, pues probablemente yo nunca te vuelva a ver jamás en mi vida. Y pues quiero agradecerte por pues haber estado en este momento, este periodo y poderme relacionar contigo desde quizá una tristeza. No, no sabemos, no nos atrevemos, no nos la jugamos y entonces pareciera más fácil a nivel social, por lo menos es mi apreciación, que es más fácil despedirnos a través del enojo, donde entonces te vas dando cuenta cómo ante cualquier trivialidad, pues mejor prefiero terminar enojándome con cada uno de estos miembros del grupo, irme alejando y distanciando cada vez más de ellos, como considerando que pues si estoy enojado me va a doler menos. Y puede ser que al principio pues funcione, sin embargo, pues todo este sentimiento y toda esta experiencia de no poder quizá pues agradecer o expresar realmente lo que estoy experimentando, pues va a dejar ahí una marca, va a dejar ahí una huella, ¿no? Y yo pongo el ejemplo particularmente en este caso de un contexto académico. Sin embargo, pues si esto lo llevamos a otros escenarios de nuestra vida con pues no sé, nuestros padres, ¿sí? O en nuestras relaciones de pareja, pues cuántas veces no termina en una misma situación, ¿no? Prefiero terminar la relación peleando, discutiendo, mentando madres, encabronado con el otro, en lugar de pues relacionarme desde esta tristeza de saber que ya no vas a ser parte de mi vida, ¿no? Por la razón que sea. Entonces creo que desde ahí esta situación, esta parte, no es algo que se nos inculque, o por lo menos pues no he visto que ningún padre o institución pues psicoeduque a las personas para entonces poder hacer esta expresión de estas emociones y desde ahí entonces también vincularlos. Sí, y pienso que se relaciona mucho con la creencia divina, ¿no? Al menos en el personaje, regresando un poco al personaje, ¿no? De que de alguna manera se nos inculca que va a haber algo eterno, ¿no? Y yo lo veo también la parte de que la muerte, por ejemplo, cómo se significa, de que no estés triste porque ya no lo vas a ver, ¿no? O sea, eh, porque en un futuro, ¿no? Cuando tú mueras, también lo vas a encontrar en un cielo, ¿no? Y de alguna manera es muy angustiante el poder también ver la posibilidad de que, ¿y qué tal si no hay un cielo? ¿Y qué tal si esta es la última vez que también pues lo puedes ver, ¿no? Y sentir a lo mejor la tristeza o, pues no sé si llamarlo como un duelo, ¿no? De ya no poder ver a esta persona. Y ahí pasa un fenómeno muy curioso, ¿no? Al menos he visto en algunas religiones de que está muy arraigada precisamente esta creencia y que les ayuda también a sostenerse en esa realidad de pérdida y que lo ven como en un ritual, ¿no? Precisamente de que en un futuro lo van a ver, ¿no? Y si lo vemos desde otra perspectiva de más realista, pues también el ver la muerte del otro también puede resultar doloroso o triste o que cueste trabajo superar o transmutar la pérdida. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo se puede vivir como varias realidades precisamente de las despedidas, ¿no? Por ejemplo. Sí, realmente sé que no es como el espacio para ilustrar esta idea en toda su extensión. Pero hay un libro, ahorita si me acuerdo les voy a dar la referencia bibliográfica, en donde precisamente es un sociólogo, un antropólogo que está pues realizando una multiplicidad de estudios en cierto grupo, en cierta comunidad, que ellos tenían una, ¿cómo decirlo?
un ritual bastante raro, excéntrico, que al parecer precisamente es que cuando una persona fallecía, pues posteriormente la persona más cercana afectivamente al difunto le cortaba la cabeza. El texto se llama Cultura y Verdad, la reconstrucción del análisis social, por si a alguien le interesa buscar más información al respecto de esto que estoy mencionando. Y entonces, pues, aunque este investigador, pues, recopila la información de por qué en esta tribu llevaban a cabo esta práctica, pues él no comprendía este ritual hasta que termina su investigación. Y entonces, pues, él va narrando cómo, pues, de regreso a la civilización, por decirlo de alguna forma, pues él va manejando, tienen un accidente automovilístico y entonces el transporte en el que iban pues se desbarranca y iba él con su esposa y su esposa fallece. Entonces hasta ese instante pudo comprender más el proceso ritual de cortarle la cabeza al difunto. ¿Por qué? Muchas personas dicen, a ver, sigo sin entender qué estás diciendo. Sí, porque en la mayoría de los casos, no sé si ustedes lo han vivido, lo han experimentado, pues llega a haber pérdidas donde existe este coraje, este enojo hacia el difunto porque me dejó, porque se murió, porque se fue, porque me abandonó, como si realmente hubiera sido la voluntad de esa persona decir, te dejo, me mato. Yo sé que no es así, pero la persona doliente así lo vive. Punto, se acabó. Por consiguiente, el poder expresar este enojo a través de este comportamiento de ¡zas! Cercenarle la cabeza, ayuda aparentemente en este contexto cultural a procesar estos sentimientos de duelo porque por lo menos puedo expresar este enojo directamente hacia la persona que me hizo o en este caso me dejó. No sé si me voy dando a entender. Entonces, ¿cómo es que hay contextos, culturas, espacios donde pueden llegar a tener ciertas prácticas donde se puede hacer esta expresión y manifestación de ciertas emociones? Que a lo mejor para nosotros que nos haría absurdo, ¿cómo crees que haría algo así hacia mi ser querido, no? Sin embargo, pues también tiene una justificación, una explicación en donde tampoco estoy diciendo que esta práctica tendría que generalizarse, pero hasta donde por lo menos pues es una forma en la que sí termina gestionando este sentimiento de enojo, pues de alguna manera, ¿no? La bronca es en nuestros contextos culturales donde pues no lo gestionamos y cuántas veces se termina pues guardando y acumulando y posteriormente manifestando y somatizando. Entonces sí creo que pues va mucho de la mano el irnos dando cuenta cómo todas estas creencias de nuevo culturales, históricas, religiosas, pues van teniendo una utilidad, ¿sí? Dentro de la tanatología, ¿sí? Me he puesto mucho a reflexionar esta idea. Hay veces que la cuestiono y digo, no estoy tan convencido, pero hasta el momento, pues creo que sí tienes razón. ¿Cómo es que todos los rituales nos sirven para llevar a cabo transiciones? Entonces, ahí es en donde tenemos que darnos cuenta, pues, cómo es que, por ejemplo, en ciertos lugares, ciertas tribus, pues hacen el ritual de transición del niño a hombre, ¿sí? Sin embargo, vemos cómo en nuestra cultura, pues estos rituales se han desvirtuado y desvalorado completamente al grado donde realmente terminan siendo cuestiones absurdas, ¿sí? Si me permites poner el ejemplo muy rápido, no sé, los 15 años, ¿no? ¿Cómo es que en algún momento histórico, pues los 15 años en nuestro contexto cultural era la presentación de la niña en sociedad? O sea, dicho de otra forma es, ya está disponible y la presento en sociedad. Punto. Ahora, entonces, ¿para qué fregados le haces fiesta de 15 años si no piensas presentarla en sociedad? O sea, técnicamente es la presento en sociedad, pero pobre de aquel cabrón que la toque. Entonces, preséntala hasta los 35, hasta los 40 o no sé, o sea, carece de sentido los 15 años, ¿no? Entonces, ahí es en donde nos vamos dando cuenta cómo es que estos
rituales, estos procesos de transición, pues se han desvirtuado completamente. Y si nos vamos más hacia aspectos de función, pues lo mismo pasa en ciertos contextos aún de provincia, ¿sí? Pues cómo es que se maneja aún este proceso de duelo, donde pues, no sé, la viuda, por poner un ejemplo, ¿no? Pues se viste de negro por un año, se pone el moño negro que pues realmente representa esta parte de luto, donde incluso pues la viuda no puede hasta hablar o salir con otras personas durante un tiempo determinado. Y realmente, pues querramos o no, pues esto ayuda para el proceso de transición del duelo. Ahora no. Ahora, al no tener estos parámetros, ¿cuántas veces a lo mejor alguno de ustedes ha tenido una pérdida significativa y posteriormente han salido a una fiesta, a una reunión, están con la familia o con los amigos, se le empiezan a pasar bien, a sonreír? Y no, 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 espérate, no, no, me siento culpable por estarla pasando bien cuando no debería de estarlo pasando bien. O sea, yo mismo me censuro a la hora de ya no tener estos parámetros, porque entonces, ¿cómo me la puedo estar pasando bien si acaba de fallecer fulanito, ¿no? Entonces, por lo menos antes era un año, a punto, ¿sí? Era una marca social que podía decir, bueno, ya pasó el año, ahora sí ya puedo volver a salir y volver a sonreír y volver a hablar y volver a divertirme. Pero al no haber ya actualmente estos parámetros, ¿cómo es que me puedo vivir con estos sentimientos de culpa o de reproche? ¿Por qué? Porque no sé qué parámetros son los que deba de seguir. Sí, y esto que tú comentas, pues va muy relacionado, pienso yo, que con el personaje, ¿no? Y que todavía sigue contando la historia, ¿no? De cuál de las dos versiones quieres elegir. Y a mí me bota mucho la idea de que todavía estaba en ese proceso de el ajuste creativo que tú mencionas, ¿no? De vivirlo todavía desde esa experiencia y no desde, pues darle otro significado, ¿no? Quizá precisamente desde la realidad o desde la otra propuesta que él tenía, de lo que realmente sucedió. Y hablar precisamente que no tuvo oportunidad de despedirse de su mamá, ¿no? Y de quizá de lo doloroso que pudo haber sido para él ver, ¿no? Cómo la asesinaban, ¿no? Ver que no se pudo despedir también de su papá, ¿no? Que no se pudo despedir de su hermano o de las personas que él consideraba valiosas y que pues en este que no hubo un cierre a pesar de que tenía varias religiones, ¿no? O sea, que tenía inculcado precisamente el hinduismo, que tenía inculcado a lo mejor el ser cristiano, ¿no? Creer en Jesús, que aún y con todo eso, su fe no le alcanzó hasta ese momento de la historia, pues para poder despedirse de esa parte de su vida y poder vivir otra versión de lo que él consideraba pues ya su vida precisamente en Canadá con su familia, ¿no? Porque hasta se casó y tuvo hijos precisamente allá, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención precisamente de cómo lo podemos vivir y siempre lo trato de relacionar mucho conmigo también, de lo que a veces cuesta trabajo renunciar a una versión de tu vida, a una relación, a ciertas partes importantes, ¿no? Que no es tan sencillo y el poder también ver las razones de cada quien para no decidir no renunciar, me parece también algo muy valioso. Sí, y ahí es, si me permites hacer este último comentario respecto a ese punto, por lo menos de mi parte. este, Vemos esta dificultad en el protagonista, en Pi, de no poder desprenderse de nada, sino pues tener que llegar hasta pues circunstancias extraordinarias para pues poder hacerlo, ¿no? Cómo es que realmente si su familia no se hubiera entonces movido, pues cuánto hubiera seguido a la chica o cómo se hubiera continuado con esa relación. Entonces desde ahí nos damos cuenta cómo a la hora que tiene una creencia, él no puede soltar la creencia, él tiene que juntarlas todas. Porque no, lo que me está pidiendo mi papá, que es elige una, no, 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 la bronca no es elegir una, es que no sé cómo desprenderme y soltarme de lo que hoy yo creo, pienso, siento y me sirve.
Entonces creo que esa es la bronca de lo que acabas de ilustrar, porque a lo largo de toda la película, pues se va ilustrando en ese sentido, ¿no? Él no sabe, no quiere, no tiene hoy las herramientas, ¿no? O tiene que llegar hasta circunstancias extremas para entonces atreverse a soltar o a cuestionar o a modificar, pues ciertos parámetros y hasta donde no es el protagonista, como bien lo mencionas, ¿no? Si lo trasladamos a nuestra vida, pues cuántas son estas ideas y creencias que nosotros mismos tenemos tan fijas y tan arraigadas que si yo no las, si yo las suelto, ¿con qué me quedo, no? Entonces, realmente, ¿cuántas veces existen estas ideas desde religiosas o estas ideas, pues, introyectadas en el sentido de, pues, yo estoy jodido porque, pues, de chiquito me violaron, ¿no? Yo tengo esta vida porque, pues, fui pobre, o pues yo estoy así por el PAN, PRI, PRD y por Morena, ¿no? Es que no sería mi vida muy diferente si mi papá no se hubiera alcoholizado. O sea, de nuevo, es como esta parte donde yo prefiero seguir sosteniendo mi realidad a través de estas explicaciones y no puedo soltarlas, o no quiero soltarlas, o no sé cómo soltarlas, o de nuevo, ¿no? Tendría que llegar a una circunstancia extraordinaria para poner en juicio estas circunstancias y elegir si entonces seguirme agarrando a ella o pues arrojarme la incertidumbre, ¿no? Sí, es como lo mencionaba quizá, ¿no? Jasper, ¿no? De las situaciones límite, de que pues cuando estamos ahí como que nos conocemos en otra perspectiva y a veces nos vemos forzados ante la crisis, ante una situación externa donde nos vemos forzados a cambiar o a renunciar ante las situaciones que tenemos o las creencias que ya tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces, en este caso, pues en la historia, ¿no? Tuvo que enfrentarse a estar solo, ¿no? Realmente solo, sin el apoyo de la familia o de lo que él lo sostenía en su vida en la India, pues para poder cuestionarse precisamente sus creencias y poder sobrevivir de esa manera. Si no lo hacía de esa manera, entonces, pues quizá no lo iba a lograr, ¿no? Tenía que renunciar precisamente a una parte de la religión donde le impedía comer, por ejemplo, carne, porque son vegetarianos, ¿no? O eran vegetarianos. Y que incluso me remonta a una parte de la película donde pues pedían únicamente verduras, ¿no? Y que pues bueno, se tenían que conformar con, pues a lo mejor con otras cosas, ¿no? Con arroz, por ejemplo, ¿no? Y decidían y renunciaban a no comer carne, que es lo que había o lo que les ofrecían. Y que en esa realidad, pues en su realidad, en ese momento, podían pues asumirlo de esa forma, ¿no? Pero cuando está solo, ¿no? Y tiene la necesidad del hambre, en ese momento pues se cuestiona, ¿no? Si come carne o se muere, ¿no? Por la creencia de ser vegetariano. Y creo que en este viaje de una, pues sí, una aventura extraordinaria, pues tuvo que ir renunciando también a muchas de sus creencias, ¿no? Y que en algunos otros casos, en otros momentos le costó trabajo y por eso, pienso yo, que tuvo que sostenerse en esta fantasía y formar esta historia, porque así, fue muy abrumador para él el poder sostenerse en esta nueva forma de existir, que fue un momento de crisis, ¿no? Para poder sobrevivir ante un mundo, pues, de esta forma. Y, y pues yo lo veo, ¿no? Tanto en mí como lo he visto también en algunos casos de algunos consultantes, que hasta que se nos empieza a presentar situaciones donde ya nos desafíe tomar una decisión, es ahí donde, pues, con todo el dolor, pues tenemos que renunciar a lo que creíamos para poder empezar a tomar otras cosas. Pero también en estas renuncias, con lo que vi precisamente en el caso de Pi, pues hay mucho dolor en esta renuncia, como si doliera soltar, ¿no? Que es más fácil adquirir más cosas que soltar aquellas cosas que ya, pues a lo mejor ya no le sirven o ya no le funcionan en esa realidad que él está viviendo, ¿no? Y es ahí donde yo veo que, pues en muchos de los casos, me incluyo, pues nos cuesta trabajo o nos podría llegar a doler, pues soltar lo que ya tenemos para aventurarnos y tomar el riesgo, ¿no? De dar como lo que mencionabas, de este salto de fe y ver qué encontramos en la incertidumbre. Sí, pues si me permites, Gaby, a mí me gustaría también darle
el micrófono al público, aunque somos pocos, pues para escucharlos, si tienen alguna duda, pregunta, aportación, reflexión. Y creo que también sería muy importante y valioso escuchar sus apreciaciones. Por supuesto. Muchas gracias, Carlos. Sí, nos gustaría poder escucharlos. Si tienen algún comentario o hasta el momento. Bueno, muy buenas noches Buenas noches. y de los agradecimientos a Gabriela y desde ya al doctor Esteve por lo que nos está compartiendo. Pues yo desde muy bueno que el grupo también tenga pues personas, no sé si todos tenemos una multiplicidad de miradas y de profesiones. Entonces yo desde el punto de vista organizacional, comunicacional, pues yo puedo mirar cómo el asunto de las creencias pues, podríamos decir, pues que ya en sociedad es llamarse el paradigma, ¿no? Entonces es ese pensamiento que se alberga o se aloja en la mente del colectivo o de una persona y permite que actúe o no de una manera. Entonces, vuelvo a decir, de forma colectiva o de forma individual, se puede explicar desde todo lo que se ha compartido hasta este momento, los actuares de las personas. ¿No? Los actuares, y estoy hablando en un campo muy social, ¿sí? Muy social, muy, en este caso laboral, o en este caso, pues el entorno empresarial, cómo esto permite que la gente haga o no haga, o haga o no haga, o proceda o no proceda en su diario desempeño. De otra parte, unos podrían llamar, y aquí pues me van a perdonar, que no es muy científico, pero si hablan de las famosas constelaciones familiares o de las famosas, eso tenía que pasar, ¿cierto? Yo lo creo así porque así lo creía mi antepasado o así lo siento, así me lo transmitieron en la sangre. A eso me llevó a pensar también en eso, esas creencias y que sí son actuares que materializan las interactuaciones, el interactuar del ser humano. De otra parte, también, pues yo, muy en el campo de ese comportamiento, de lo que sentimos los seres humanos, me acordé también de una frase, y es que el miedo siempre es agresivo. Entonces también quien te grita, pues tiene mucho miedo. Quien no te deja hablar, pues tiene ese miedo de que lo paques. Entre las creencias y lo que tienes allí adentro va a ser, o no, o mejor, no va a permitir que tú actúes, ¿cierto? Y en cuestión de segundos, ese no se convierte en sí cuando lo haces y dices, no sé por qué lo hice. ¿Cierto? Que en algún momento, con base en lo visto en el audiovisual, pues también decíamos, él en ese momento lo hizo y simplemente actuó. Bueno, es muy interesante y es bastante enriquecedor lo que estamos hablando. Yo hablo desde la percepción, pero sí noto y aplico que esa creencia en lo organizacional se llama paradigma, en nosotros cotidianamente lo podemos llamar el, la constelación y podemos decir también que desde las ideologías porque yo también de una manera muy neutral, lo diríamos, para no hablar de ninguna religión en particular, ¿sí? Pero todas podrían ser iguales, visto desde la ciencia, igual que los partidos políticos, igual que los orientaciones de aficiones. Entonces eso hace que se den las polarizaciones, ¿cierto? Y se den pues, esos actuares a veces no tan positivos. Quiero decir, sin ánimo de que sea polémico, pero está también y me cae pues a pensar, uno se sensibiliza por lo que ve todos los días y lo que ve en el diario, ¿cierto? Yo desde mi país, yo estoy en Colombia y estamos viviendo precisamente
por un exceso de creencia, diría yo, por una creencia de mucho paradigma interior, los extremos y las polarizaciones, en donde la gente actúa a tal punto de atentar contra los otros. Eso lo sensibiliza a uno, ¿cierto? Sí, y eso, pues, vamos a ese origen a que proviene de esa creencia, de ese sentir. Muy interesante. Podríamos hablar mucho, mucho rato sobre el tema, pero es lo que puedo relacionar, ¿sí? Qué interesante. La creencia, el paradigma, el interior, con lo que yo creo que es una constelación que simplemente me llega, pero hace parte, pues, del ser humano y su dimensión. Muchas gracias por No, permitir participar. muchísimas gracias a ti, Oscar, y si me permites complementar esto que tú estás aportando desde este modelo psicológico, desde este paradigma existencial, se retomarían otros elementos con esto que tú mencionas, porque aquí tendríamos que incluir un elemento que es el poder, ¿sí? Y hay un autor que pues va a atravesar pues diferentes ámbitos, campos, disciplinas, que pues va a ser Michel Foucault. Y Michel Foucault pues va a mencionar exactamente esto, ¿no? ¿Qué son los saberes o quién estipula los saberes? Entonces me hace interesante incluso cuando haces referencia a este tema de las constelaciones, tú mismo terminas diciendo, bueno, aunque pues es un paradigma pues no científico, sí, en efecto, pero ¿por qué es un paradigma no científico? Pues porque los saberes establecen que no es científico. Pero la pregunta que hace Michel Foucault es quién estipula estos saberes. Entonces ahí es en donde menciona cómo es que existen o estamos pues atravesados a través de relaciones de poder. Por consiguiente, las personas que tienen el poder son las que estipulan los saberes. Los grupos de poder son los que van a considerar esto es lo que debe de saberse, esto no debería de saberse, o esto es científico, esto no es científico. Entonces, realmente más allá de las creencias, es como ir comprendiendo cómo es que estos grupos pues van estipulando lo que nosotros llegamos a un mundo co-construido y nos van educando nuestro propio familia, entorno, religiones, sistemas, pues en qué creer y en qué no creer. Por supuesto, pues nos hacen creer sobre el paradigma, como bien mencionas, vigente, establecido de nuevo, ¿por quiénes? Por los que tienen el poder. Entonces, ¿cómo es que también hay que entender algo que dice Michel Foucault? El poder no es algo que precisamente se tenga, sino es algo que se ejerce. Dicho de otra manera, cuando hablamos de estas temáticas, hay que entender que el poder no es solamente lo tienen los grupos de poder, sino cómo es que los que aparentemente se encuentran por abajo también ejercen el poder. El problema es que no nos damos cuenta cómo es que también lo estamos ejerciendo. Hay un autor existencialista que es Friedrich Nietzsche, que Friedrich Nietzsche dice algo bien interesante haciendo una analogía entre el amo y el esclavo. Él termina mencionando cómo es que el esclavo, pues aparentemente no tiene absolutamente nada que perder, porque incluso la propia vida, aunque se la quiten, ni siquiera le pertenece, porque en verdad, si es esclavo, mi vida le pertenece al amo. En pocas palabras, si yo trato de romper las reglas y de ponerme por arriba del amo y romper esta relación jerárquica, pues si lo logro, tengo algo que ganar, pero si no lo logro, no pierdo nada. Entonces, desde ahí hay que entender que lo que no se dan cuenta en estas dinámicas de poder es que el amo es esclavo del esclavo. Porque si en el último de los casos el amo matara al esclavo, automáticamente el amo ya no es amo de absolutamente nada. Yo necesito a los otros para entonces seguir manteniendo mi estatus de poder. Entonces, ¿quién estipula, pues realmente, quién le da forma a todo este aparato de poder y de control? Todos, no solamente los que aparentemente se encuentran arriba,
sino todos también los que se van encontrando abajo a la hora de ejercer esto. Entonces, igual pasa en temas, por ejemplo, de la locura, que es otro de los temas que el autor va a mencionar. Al fin de cuentas, pues va a haber personas que vivan más en los centros y va a haber personas que se encuentran más en las periferias. ¿Cómo es que necesitamos a los que viven en las periferias para poder decir que vivimos en los centros? Necesitamos de los locos para entonces distinguirnos como cuerdos. Necesitamos de los indigentes para entonces pues hablar de este en nivel medio, socioeconómico, alto, o lo que sea. Entonces, ¿cómo es que precisamente los contrastes es lo que nos van dando estos parámetros? Si no existiera la anormalidad, ¿cómo podríamos asumirnos entonces como normales? Entonces, algo que me encantó mucho cómo lo planteas, solo que te comparto la mirada existencial sin pretender otra cosa diferente, es como ir comprendiendo cómo es que sí es cierto, ¿no? Estas creencias son transmitidas por la sociedad, por la empresa, pero aunque la creencia me quiera ser impuesta, ahí es en donde viene esta parte interesante del libre albedrío, porque cuántas veces, pues yo he trabajado, todos hemos trabajado en una empresa donde están estas políticas y me dicen lo que tengo que hacer y yo termino dándole el avionazo dándole por su lado al jefe o a la empresa. Pero aunque yo diga, "Ah, sí, 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 yo concuerdo con los lineamientos y políticas de la empresa, yo sigo sin traicionar mi idea, mi creencia y luchando por lo que yo quiero. Entonces, indiscutiblemente la sociedad nos va dando parámetros, eso que ni qué, sí coincido contigo en ese aspecto, pero no podemos llegar a la idea de decir, pues todos pensamos como la sociedad nos lo marca, porque entonces sí estaríamos muy uniformados y entonces realmente pues todos los trabajadores de una empresa tendrían exactamente ese perfil porque pues es lo que la empresa espera de ellos. Y nos vamos a dar cuenta cómo es que no, 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 sigue habiendo alguien que ahí manipula, chantajea, tiene sus propios valores, atenta contra la empresa, o sea, cómo a pesar de que la misma sociedad nos dice cómo deberíamos de ser y comportarnos, sigue habiendo como esta otra línea de la persona de decir, yo tengo esta posibilidad de hacerlo diferente, aunque te dé por tu lado y diga haciéndote creer que creo en eso. ¿Cuántas veces no jugamos a eso en nuestras familias, ¿no? O en nuestros trabajos, donde realmente, pues, que hacemos creerle al otro que, pues sí, es la creencia que tú impones en la casa cuando yo sigo firme a mis convicciones. Entonces, sí es como ir entendiendo que se juegan en dos planos. En el enfoque de la terapia gestal, por eso se habla de una neurosis colectiva, que es lo que mencionas tú, pero también de una neurosis individual, ¿sí? Cómo yo también entro en estos conflictos entre lo que precisamente yo necesito versus lo que la sociedad me dice que yo debo de necesitar. Pero insisto, solo pongo contrastes desde el enfoque que pues queremos nosotros aquí compartir. Tania pues había compartido que es muy enriquecido escucharlo, ningún comentario hasta el momento. Fue muy enriquecedor escucharlos y ver la película desde otro punto de vista. No, muchísimas gracias. Ya no está Tania, pero Sí, pues nada más anda por ahí Jocelyn. Y no sé si antes de, si Jocelyn quiere compartir algo, si tú, Gaby, quieres añadir algo más. pues me parece muy interesante lo que comentaste, ¿no? Y agregando precisamente con el maestro Oscar, ¿no? Que pues eh, que nos invita precisamente a reflexionarlo desde su perspectiva de las organizaciones. A fin de cuentas, pues en la empresa, la familia, ¿no? La sociedad en la que estamos, el país, ¿no? Forma parte de una organización y estamos como unidos, pero pues también lo que tú comentas, o sea, sí compartimos cosas, pero también seguimos defendiendo una parte de nosotros, ¿no? En un entorno para poder diferenciarnos y lo veo también en el aula, ¿no? Pues doy clases, en los entornos también donde yo laboro. De alguna manera sí queremos formar parte de una empresa, pero sin perder también nuestra identidad en ella, ¿no? Y me parece muy enriquecedor. No sé si el maestro Oscar también quiera comentar algo desde este punto de vista. Bueno, sí.
Es a ver, siempre nos hablan de esos, los principios, pero ¿qué es principio? Me refiero a los principios corporativos, qué está bien y qué está mal. Y el doctor mencionó, sí, a Foucault, qué es castigo, ¿sí? Qué es delito y qué no es delito, ¿cierto? Entonces ahí también entra lo que yo mencionaba, los miedos, pero sobre todo es qué creo y qué no creo, ¿cierto? Entonces es bien interesante también. Y yo, claro, yo a diario lo observo. Uno podría decir incluso, a ver, me voy a atrever a decirlo, la fuerza laboral contemporánea, el estudiante contemporáneo, podría pensar, yo estoy aquí porque tengo que superar esta etapa, superar este momento para llegar a otro momento. Lo que no saben ellos es que van a llegar a otro lugar donde, como lo decía el doctor, es la empresa y todos lo hemos tenido, donde existen, entre comillas, esos principios y nos invitan a que estemos dentro de esos principios. Entonces uno diría, esta generación actual o esto que estas personas que uno ve en clase no se adaptan, si se adaptan, bueno, hay muchos calificativos, pero entonces el tema está en el principio versus la creencia, ¿cierto? El temor versus el actuar. Entonces, claro que lo he experimentado, ¿cierto? Eh, Ahí viene también, pues, el uno, asuntos de adaptabilidad, diría yo. Otros de manera más informal dicen de, el estilo de vida o el estilo de afrontamiento que uno va adoptando a medida que van llegando los años, ¿no? Pero bueno, es esto, yo lo veo así. Lo mencionaba ahí el doctor. De un lado están los principios y de otro lado están las creencias. Y yo diría que en la mitad está el ser con su complejidad y el ser que se ve ante unos parangones bien difíciles, porque casi que a veces esos principios no son principios, son imposiciones. Entonces, ahí está también la creencia, el sentir, en fin. Pero claro que lo he vivido y lo observo a diario. El principio frente al comportamiento, la creencia frente al temor, el temor frente al actuar. Entonces, sí, de eso de todas formas yo creo que el doctor tiene mucho también que contarnos y yo soy pues simplemente alguien que, como usted lo decía, desde la organización, desde mi mirada pues de la estructura organizacional, puedo dar estas opiniones, pero y acercarme un poquitico nomás al ser humano, pero sí es trabajar gestión de talento humano, por ejemplo, en ese esquema, y tener cuidado de no ir creencias, principios en contra de creencias. Eso es lo que tengo que decir en este momento y lo que se me ocurre pues frente al tema que es interesante. Incluso diría yo que nos da pues para otro momento y poder desarrollar el tema pues a extensión. Perfecto, y no sé si Jocelyn anda por ahí y ya quiera compartir algo antes de ir cerrando. Sí, sí, nos falta la participación de Jocelyn. No sé si quiera comentar algo, sino en todo caso para poder ir cerrando. Sí, Jocelyn. Ujú. Bueno, pues se me hace muy interesante cómo el hecho de soltar creencias también depende, creo que de cada persona. Influye mucho el ambiente, influye mucho el entorno. eh, Creo que también influye mucho la historia de cada persona. Digo, eso claro, es una creencia mía desde lo vivido, pero también creo que el soltar creencias y el soltar como aquello con lo que nos dijeron que tiene que ser, es una forma de revelarnos y formar una identidad en la que nos vamos a presentar en un mundo que cada quien ve con ojos diferentes. Entonces, no sé, creo que es importante el no tener
el no morir por la pasión de algo, como bien lo mencionaban, y que marcar la diferencia siempre en algo, creo que es mi conclusión a esto. Muchísimas gracias, Jocelyn. Sí, no me resta más que mencionar un punto para sintetizar esto que están aportando tanto Oscar como Jocelyn. Es que bajo estas perspectivas posmodernas hay un cisma, hay un quiebre donde se deja de creer que existe un yo. No existe un yo bajo estas perspectivas. Este ejemplo también lo he ilustrado en diferentes contextos, donde trato de mencionar cómo es que hay algunos consultantes que llegan a terapia y dicen, es que, pues todo mundo me dice que tengo que hacer esto, ¿no? Pero es que, ¿cómo quisiera en verdad hacer lo que yo quiero? Pero lo que no nos percatamos es que eso que decimos que yo quiero es algo que también me lo inculcó, me lo enseñó alguien más. En pocas palabras, no es que yo nazca teniendo un punto de vista o una perspectiva al respecto de algo que yo quiera. Yo precisamente voy viviendo y teniendo experiencias a lo largo de mi vida y estas experiencias me van dando contrastes. Y a la hora de entonces tener estos contrastes, es en donde yo voy diferenciando, pues precisamente cómo irme viviendo en qué creer y en qué no creer. Entonces, de alguna forma, si yo termino haciendo eso que digo que yo quiero, es serle fiel también a alguien más que yo he conocido. Por consiguiente, para serle fiel a alguien más que yo he conocido, pues tengo que romper la lealtad que yo tenía a la mejor hacia mi familia. Pero no puedo no tener lealtades. Siempre termino siendo leal a un grupo, ya sea el familiar, o ya sea el de amigos, o el de la pareja, o del contexto en el que yo después me desenvolví. Entonces, de alguna forma, si tú dices, es que qué difícil renunciar a una creencia, es que ya estás renunciando a una creencia que es el contraste de aquello que a lo mejor te gustaría hacer, pero no te atreves. Y es darte cuenta que estás eligiendo esta por ser de nuevo fiel a este grupo del cual tú provienes. Entonces, así como de alguna forma puedes romper esta lealtad hacia este otro grupo, también podrías aplicar lo mismo al que tú ya conoces que pudiera ser, no sé, el familiar, por mencionar un ejemplo. Y creo que ahí es lo que nos da este parámetro de este enfoque terapéutico para entender cómo es que entonces prefieres renunciar a este y no a este. No es que yo quiera que renuncies a este, sino comprender cómo es que vas eligiendo cada cosa en tu vida en este caso. Pues no me resta por mi parte, Gaby, más que de nuevo, pues agradecerte el espacio para poder, pues, dialogar sobre esta película y, pues, exactamente tratar de mostrar una perspectiva, pues, diferente de cómo, pues, se pudiera analizar este enfoque. Y, pues, cualquier cosa, sabes que, pues, en que pueda apoyarte, cuentas conmigo y espero que siempre tengas, pues, mucho éxito en lo que estés haciendo. No, pues yo quiero agradecerle, doctor, por haber aceptado la invitación a este inicio de proyecto, ¿no? Con esta ronda de pues, actividades que estaré programando en la página para que pues, nos sigan, ¿no? Y para mí es un honor que pues, haya aceptado pues, la invitación y compartir todo lo que sabe con nosotros. Y pues bueno, esperamos que lo sigamos teniendo de invitado, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Y no sé si tengan algo más que decir para ya cerrar pues nuestra sesión. Bueno, ok. Pues bueno, y agradecerles a los asistentes a este evento. Muchas gracias por estar aquí y compartir también su perspectiva acerca de la película que, pues como podemos
pudimos observar, pues también se relaciona con nosotros, ¿no? Algo de eso también nos toca. Y pues nada, pues esperemos que en siguientes eventos lo sigamos teniendo pues aquí. Pues bueno, pues muchísimas gracias y pues nos estaremos viendo en otra ocasión. Muchas gracias, Gracias. feliz noche. Excelente noche. Muchas gracias.